Kevin Eleven, inicialmente un amigo de Bane que se convirtió en uno de los antagonistas más memorables de toda la franquicia, aunque no siempre fue un villano. No obstante, eso no le exenta de haber cometido decenas de crímenes que van desde simples robos a homicidios en masa. Así que en el día de hoy veremos a detalle todos y cada uno de los crímenes que este villano héroe cometió a lo largo de las 4 series que conforman la línea Prime. Nada de variantes multiversales o si no, no acabamos nunca. Pero antes, unas cuantas reglas. Si bien cometió crímenes por toda la galaxia, nos ceñiremos al Código Penal de Estados Unidos porque es donde se tienen lugar la mayoría de eventos y porque parece ser el único país que los aliens conocen. Como Kevin es uno de los villanos más icónicos y para obtener un veredicto final más interesante, le aplicaremos las penas máximas, incluyendo tanto los años en prisión como las multas que podrían sustituir dichos años en prisión. Dado que se dice que Kevin se vuelve loco cuando se convierte en amalgama y que esto podría reducirle varias penas, omitiremos este detalle bajo la excusa de que él accedió a dichas formas en pleno uso de razón. Delitos de homicidio o agresión tanto a agentes como civiles serán contados por igual, ya que si bien el delito es el mismo, las penas pueden variar, así que nos quedaremos con una pena estándar para este tipo de delitos. Eso sí, la gravedad variará en función de las condiciones de la pelea, es decir, no es lo mismo que Kevin mutado hiera a un humano indefenso, a que ese mismo Kevin mutado hiera a un alien que podría devolverle el golpe de buena forma. Dicho esto, comencemos. Esto es, los crímenes de Kevin Eleven. Robo de una bicicleta, hurto menor, multa de $1000 y 1 año en prisión. En Kevin Eleven, Kevin comete un total de 23 crímenes. Robo de monedas de una máquina arcade, hurto menor, multa de $1000 y 1 año en prisión. Si bien no se ve explícitamente el vandalismo a propiedad pública, sí se menciona. Vandalismo propiedad pública, daño a propiedad pública, multa de $10.000 y 5 años en prisión. Invadir propiedad privada, allanamiento, multa de $1000 y 6 meses en prisión. Romper un panel de seguridad para acceder a un almacén. Allanamiento con intención de cometer un delito, multa de $10.000 y 5 años de prisión. Intento de robo en propiedad privada, intento de robo, multa de $5.000 y 3 años en prisión. Vandalismo propiedad privada, daño a propiedad privada, multa de $10.000 y 5 años en prisión. Conducción de un toro elevador para herir a un agente de la ley. Asalto agravado, 5 años en prisión. Huir de la policía, evasión de la autoridad, multa de $5.000 y 5 años en prisión. Vandalismo propiedad pública, daño a propiedad pública, multa de $10.000 y 5 años en prisión. Provocar una colisión de trenes, intento de homicidio, de robo y sabotaje de transporte público, multa de $250.000 y 20 años en prisión. Pelear con alguien que pretende evitar que cometas un crimen, asalto simple, multa de $1.000 y 1 año en prisión. Robo violento, robo a mano armada, multa de $10.000 y 20 años en prisión. 4 agresiones físicas. 4 asaltos agravados. 20 años en prisión. 4 intentos de homicidio. 4 intentos de homicidio. 40 años en prisión. Robo, hurto menor, multa de $1.000 y 1 año en prisión. Agresión física, asalto simple, multa de $1.000 y 1 año en prisión. Agresión física, asalto agravado, 5 años de prisión. Robo violento, robo a mano armada, multa de $10.000 y 20 años en prisión. Vandalismo en propiedad pública, daño a propiedad pública, multa de $10.000 y 5 años en prisión. En Atrapado, Kevin comete un total de 30 crímenes. Vandalismo propiedad privada, daño a propiedad privada, multa de $10.000 y 5 años en prisión. 2 agresiones a agentes de la ley, 2 asaltos agravados, 10 años en prisión. Destruir un coche de policía, daño a propiedad pública, multa de $10.000 y 5 años en prisión. Destruir 3 coches de uso personal, daño a propiedad privada, multa de $30.000 y 15 años en prisión. Romper una farola, daño a propiedad pública, multa de $10.000 y 5 años de prisión. Romper un contenedor, daño a propiedad pública, multa de $10.000 y 5 años de prisión. Asalto con objetos peligrosos, 3 intentos de homicidio, 30 años en prisión. Provocar un accidente de 2 coches de policía, 4 intentos de homicidio, 40 años en prisión. Romper un horno, daño a propiedad privada, multa de $10.000 y 5 años de prisión. Invadir propiedad privada, allanamiento, multa de $1.000 y 6 meses de prisión. Intento de homicidio a 2 agentes de seguridad. 2 intentos de homicidio, 20 años en prisión. Daños a la propiedad, vandalismo y daño a la propiedad privada, multa de $10.000 y 5 años de prisión. Intento de homicidio, 10 años en prisión. Pelear con alguien que pretende evitar que cometas un crimen, asalto simple,
simple, multa de $1000 y 1 año en prisión. Huir de la policía, evasión de la autoridad, multa de $5000 y 5 años en prisión. Robo de banco, robo a mano armada, multa de $10.000 y 20 años de prisión. En Atrapados, si bien no se menciona explícitamente qué hizo Kevin transformado en espectral, asumiremos que lo que hizo fue aterrorizar a otros. 2 casos de aterrorizar a otros. 2 intimidaciones. Multa de $50.000 y 20 años de prisión. Tomar el control de un tranvía con civiles dentro, romper controles e inmobiliario y dejarlo rumbo al puerto para que caiga al mar. Secuestro, sabotaje, intento de homicidio y daños a infraestructura pública. Multa de $250.000 y 20 años en prisión. Intentar hundir un puente. Daño a propiedad pública, multa de $10.000 y 5 años de prisión. Destruir 2 coches de uso personal, daño a propiedad privada, multa de $20.000 y 10 años en prisión. Destruir un helicóptero militar, daño a propiedad pública, multa de $10.000 y 5 años en prisión. Agredir a un agente de la ley, asalto agravado, 5 años en prisión. Intentar matar a un agente de la ley, intento de homicidio, 10 años en prisión. Pelear con alguien que pretende evitar que cometas un crimen, asalto simple, multa de $1000 y 1 año en prisión. En Combate con Rencor, Kevin comete un total de 10 crímenes. Volcar una caravana con 2 personas dentro, 2 asaltos agravados, 10 años en prisión. Iniciar una pelea, asalto simple, multa de $1000 y 1 año en prisión. 2 intentos de agresiones, 2 asaltos agravados, 10 años de prisión. 2 intentos de homicidio, 2 intentos de homicidio, 20 años en prisión. 3 agresiones, 3 asaltos agravados, 15 años de prisión. Intento de homicidio, 10 años en prisión. En La Vuelta de la Venganza, Kevin comete un total de 8 crímenes. Aliarte con un criminal para asesinar a alguien. Conspiración para cometer homicidio, 10 años en prisión. Intento de homicidio, 10 años en prisión. Romper el techo de un remonte, daños a infraestructura pública, multa de $50.000 y 5 años en prisión. Someter perros policiales, maltrato animal, multa de $10.000 y 5 años en prisión. Secuestro y extorsión con rehén, secuestro y extorsión, multa de $250.000 y 30 años en prisión. Robo con violencia, robo a mano armada, multa de $10.000 y 20 años de prisión. Intento de fuga, evasión de la justicia, multa de $5.000 y 3 años de prisión. Intento de homicidio, 10 años en prisión. En El Regreso de Vente en parte 1, Kevin comete un total de 5 crímenes. Ser agente de un trato de venta de armas, tráfico ilegal de armas, multa de $250.000 y 20 años de prisión. Iniciar una pelea, asalto simple, multa de $1.000 y 1 año de prisión. Romper 3 contenedores, 3 casos de daño a propiedad privada, multa de $30.000 y 15 años de prisión. En El Regreso de Vente en parte 2, Kevin solo comete un crimen. Robar una placa policial, hurto menor, multa de $1.000 y 1 año en prisión. Entendamos que la Brick solo lo autorizó a combatir a los Hybrids y a los Caballeros Eternos, nada más. En Todos hablan sobre el tiempo, Kevin comete un total de 35 crímenes. No respetar una señal de tráfico de velocidad máxima. Infracción de tráfico, multa de $400. Invadir una comisaría. Allanamiento, multa de $1.000 y 6 meses en prisión. Huir de la policía, evasión de la autoridad, multa de $5.000 y 5 años en prisión. 16 multas por exceso de velocidad. 16 infracciones de tráfico, multa de $6.400. Ignorar 16 multas de conducción. Desacato al no pagar multas, multa de $16.000 y 8 años en prisión. Robo de arma a un policía, robo a mano armada, multa de $10.000 y 20 años de prisión. En El Gran Logro de Kevin, Kevin comete un total de 8 crímenes. Hacer negocios con un criminal. Conspiración para cometer un delito grave. 10 años en prisión. Robo violento de una autocaravana. Robo a mano armada. Multa de $10.000 y 20 años en prisión. Intento de venta de objeto robado. Receptación de bienes robados. Multa de $10.000 y 10 años de prisión. Lanzar una gran roca a una autocaravana en movimiento. Intento de homicidio. 10 años en prisión. Robar a Vulcano y huir de los plomeros, si bien no se ve, se menciona, así que sí lo contamos. Robar a un criminal. Hurto mayor, multa de $10.000 y 5 años en prisión. Huir de la policía, evasión de la autoridad, multa de $5.000 y 5 años en prisión.
En Todo lo que reluce, Kevin comete un total de 2 crímenes. Forzar un cerrojo para entrar en una casa. Allanamiento. Multa de $1000 y 6 meses en prisión. Robar a un criminal. Hurto mayor. Multa de $10.000 y 5 años en prisión. En Acoso en el muelle, Kevin comete un total de 2 crímenes. Forzar un cerrojo para entrar en una casa. Allanamiento. Multa de $1000 y 6 meses en prisión. Hacer un agujero en la puerta de la casa de un conocido. Daños a la propiedad privada. Multa de $10.000 y 5 años en prisión. En Adiós Max, Kevin solo comete un crimen. Invadir un garaje. Allanamiento. Multa de $1000 y 6 meses en prisión. En Ármate Caballero, Kevin comete solo un crimen. Ayudar a una organización criminal a matar a un inocente. Intento de homicidio. 10 años en prisión. En El Guante, Kevin comete un total de 3 crímenes. Tener un arma. Posesión de un arma. Multa de $10.000 y 5 años en prisión. Entrar en una fábrica abandonada. Allanamiento. Multa de $1000 y 6 meses en prisión. Buscar venganza contra alguien que ocasionó destrozos a tu coche. Asalto simple. Multa de $1000 y 1 año de prisión. En La paradoja de Paradox, Kevin comete solo un crimen. Grafitear e invadir una base militar abandonada. Vandalismo y allanamiento de propiedad federal. Multa de $1000 y 6 meses en prisión. En El Alba de Estrella Negra, Kevin comete 3 crímenes. Invadir propiedad privada. Allanamiento. Multa de $1000 y 6 meses en prisión. Amenazar verbalmente a un agente de la ley. Amenaza a un oficial público. Multa de $10.000 y 5 años en prisión. Agredir a un agente de la ley. Asalto simple. Multa de $1000 y 1 año de prisión. Cabe aclarar que a partir de aquí tendremos en cuenta que Kevin es un policía, por lo que ciertas actitudes y acciones que podremos considerar delictivas no se tomarán en cuenta bajo el punto de vista de que se hace con el fin de ejercer como policía. En Bailas, Kevin comete un crimen. No se ve como Kevin entró en la casa de Ben, así que asumiremos que rompió el cerrojo como hizo en Acoso en el muelle. Forzar un cerrojo para entrar en una casa. Allanamiento. Multa de $1000 y 6 meses en prisión. En Encubiertos, Kevin solo comete un crimen. Forzar un cerrojo para entrar en una casa. Allanamiento. Multa de $1000 y 6 meses en prisión. En Tal para Cual, Kevin comete 2 crímenes. Ayudar a un criminal a cometer un robo. Conspiración para sabotaje. Multa de $250.000 y 10 años en prisión. Dejar escapar a un criminal. Obstrucción de la justicia. Multa de $250.000 y 5 años en prisión. En Proyecto Mascota, Kevin solo comete un crimen. Robar un refresco a unos criminales. Hurto menor. Multa de $500 y 6 meses en prisión. En Desenterrados, Kevin comete solo un crimen. Pegarle a un bebé. Asalto agravado. 5 años en prisión. En Alien Swan, Kevin comete solo un crimen. Abrir archivos privados de un agente de rango superior al tuyo. Acceso no autorizado a información confidencial. Multa de $10.000 y 5 años de prisión. En Vilgax Regresa parte 1, Kevin comete solo un crimen. Piratear un artefacto peligroso. Manipulación negligente de tecnología. Multa de $50.000 y 10 años en prisión. En Vilgax Regresa parte 2, Kevin comete solo un crimen. Incumplir una ley de no intervenir. Omisión del deber. Multa de $1000. Llevar un detector de control policial equipado con radar en el coche y pasar un control de velocidad policial con una velocidad por encima de la permitida es un delito, pero lo justificamos bajo el punto de vista de que lo instaló siendo ya un policía con rango superior al resto y que lo empleó básicamente porque había una emergencia. Encender fuego cerca de dinamita es un delito, pero pues Kevin no sabía que había dinamita ahí, así que lo contaré como un accidente. En la recuperación, Kevin solo comete un crimen. Quedarte con un vehículo prestado. Conversión ilegal de propiedad. Multa de $10.000 y 5 años en prisión. En Fácil, Kevin comete 3 crímenes. Hacer negocios con un criminal. Conspiración para cometer un delito grave. 10 años en prisión. Tráfico de armas. Tráfico de armas. Multa de $500.000 y 1000 años en prisión. Intento de agresión. Intento de agresión. Multa de $1000 y 1 año en prisión. En Hechizos, Kevin solo comete un crimen. Romper una pelota de playa. Daño menor a la propiedad privada. Multa de $200 y $15 de compensación. En el intercambio, Kevin comete 3 crímenes. Atacar a un criminal que solo quería hablar. Uso excesivo de la fuerza. Multa de $250.000 y 10 años en prisión. Ayudar a un criminal a cometer un robo. Conspiración para robo. Multa de $250.000 y 10 años en prisión. Dejar escapar a un criminal. Obstrucción de la justicia. Multa de $250.000 y 5 años en prisión. En el defensor airado, Kevin solo comete un crimen. Conducir a un criminal a una muerte segura. Homicidio involuntario. Multa de $250.000 y 25 años en prisión. En el secreto de Megachroma, Kevin solo comete 3 crímenes. Será la única vez que le pondré conducción negligente, ya que nunca sabemos la velocidad exacta a la que está permitido circular y a cuál va Kevin. Pero aquí se contranota
que se pasó de la raya. Conducción negligente. Conducción negligente. Multa de $1000. Pitar repetidas veces a un camión que circula lento delante de ti. Molestia pública. Multa de $200. Activar misiles sin lanzarlos. Uso indebido de armamento militar. Multa de $100.000 y 10 años en prisión. Si bien romper el timbre de la casa de Wayne, más que un crimen fue un accidente, ya que no tenía la intención de romperlo, pero pagar el recambio valdría para que esto no llegase a más. En venganza, Kevin comete 2 crímenes. Intento de homicidio. Intento de homicidio. 10 años en prisión. Dejar morir a Ragnarok como tal no sería un delito, ya que no lo mató directamente, pero sí que va en contra del deber de socorrer, así que le contaré la kill. Dejar morir a un criminal pudiendo haberlo salvado. Omisión del deber. Multa de $250.000 y 25 años de prisión. En fama, Kevin comete 2 crímenes. Encontrar la ubicación de alguien para vengarte. Amenaza. Multa de $10.000 y 5 años en prisión. Agredir a un niño. Asalto agravado. 5 años de prisión. En La culpa está Andreas, Kevin comete 4 crímenes. Amenazar a un criminal para interrogarle. Amenaza. Multa de $10.000 y 5 años en prisión. 2 agresiones a un criminal. 2 asaltos simples. Multa de $2.000 y 2 años en prisión. Dejar escapar a un criminal. Obstrucción de la justicia. Multa de $250.000 y 5 años de prisión. En La gloria ajena, Kevin comete 2 crímenes. Agredir a 2 chicos para interrogarlos. 2 usos excesivos de la fuerza. Multa de $500.000 y 20 años en prisión. En La fragua de la creación, Kevin comete 6 crímenes. 5 secuestros por los 5 alienígenas de Andrómeda. 5 secuestros. 5 secuestros. Multa de $1.250.000 y 150 años en prisión. Intento de homicidio a un criminal. Intento de homicidio. 10 años en prisión. En Ni con hierro se cierra una jaula, Kevin comete 5 crímenes. Agresión física. Asalto agravado. 10 años en prisión. Colaborar con otros criminales para fugarse. Conspiración. Multa de $250.000 y 5 años en prisión. Amenazar verbalmente a un agente de la ley. Amenaza. Multa de $10.000 y 5 años en prisión. Intento de asesinato a un agente de la ley. Intento de homicidio. 10 años en prisión. Agredir a un agente de la ley. Asalto simple. Multa de $1.000 y 1 año en prisión. En El enemigo de mi enemigo, Kevin comete 16 crímenes. 3 intentos de homicidio. 3 intentos de homicidio. 30 años en prisión. Provocar caos en una academia de policía. Alteración del orden público. 10 años en prisión. Agredir a 2 agentes de la ley. 2 asaltos simples. Multa de $2.000 y 2 años en prisión. 2 intentos de homicidio. 2 intentos de homicidio. 20 años en prisión. Agredir a 2 agentes de la ley. 2 asaltos simples. Multa de $2.000 y 2 años en prisión. Intentar matar a un agente de la ley. Intento de homicidio. 10 años en prisión. Agredir a 5 agentes de la ley. 5 asaltos simples. Multa de $5.000 y 5 años en prisión. En Poder Absoluto, parte 1, Kevin comete 18 crímenes. Agredir a 5 agentes de la ley. 5 asaltos simples. Multa de $5.000 y 5 años en prisión. Intentar matar a 5 agentes de la ley. 5 intentos de homicidio. 50 años en prisión. Con robos me refiero a robo de poderes, tanto de Pierce, de Helen, de Manny, de Alan y del Dr. Victor. Robo a 4 agentes de la ley. 4 robos a mano armada. Multa de $40.000 y 80 años en prisión. Liberar a un criminal, robarle y encerrarlo de nuevo. Uso excesivo de la fuerza y robo a mano armada. Multa de $260.000 y 30 años en prisión. Agredir a un agente de la ley. Asalto simple. Multa de $1.000 y 1 año en prisión. Intentar matar a un agente de la ley. Intento de homicidio. 10 años en prisión. Intento de robo a agente de la ley. Intento de robo. Multa de $5.000 y 3 años en prisión. En Poder Absoluto, parte 2, Kevin comete 30 crímenes. Allanar una casa rompiendo la puerta. Allanamiento. Multa de $1.000 y 6 meses en prisión. Agredir a 2 agentes de la ley. 2 asaltos simples. Multa de $2.000 y 2 años en prisión. Intentar matar a 2 agentes de la ley. 2 intentos de homicidio. 20 años en prisión. Amenaza. Amenaza. Multa de $10.000 y 5 años en prisión. Intento de robo a agente de la ley. Intento de robo. Multa de $5.000 y 3 años en prisión. Provocar un accidente de camión. Conducción imprudente y negligencia criminal. Multa de $250.000 y 10 años en prisión. Agredir a un agente de la ley. Asalto simple. Multa de $1.000 y 1 año en prisión. Intentar matar a un agente de la ley. Intento de homicidio. 10 años en prisión. 15 asesinatos de agentes de la ley. 15 homicidios a agentes de la ley. 15 cadenas perpetuas y pena de muerte. Intento de robo a agente de la ley. Intento de robo. Multa de $5.000 y 3 años en prisión. Agresión física. Asalto simple. Multa
multa de $1000 y 1 año en prisión. Intento de homicidio, 10 años en prisión. Agredir a un agente de la ley, asalto simple, multa de $1000 y 1 año en prisión. Intentar matar a un agente de la ley, intento de homicidio, 10 años en prisión. En la transformación del Unitrix, Kevin comete solo un crimen. Hacer una carrera de velocidad, conducción temeraria y participación en carreras ilegales. Multa de $5000 y 1 año en prisión. En Ojos Intocables, Kevin comete 4 crímenes. Dejar a un solo agente lidiar con 2 criminales. Omisión del deber. Multa de $1000. Aliarse con un ladrón para liberarlo. Conspiración para ayudar a un criminal. Multa de $250.000 y 5 años en prisión. Enfrentar a quienes capturaron al ladrón. Asalto simple. Multa de $1000 y 1 año en prisión. Dejar escapar a un criminal. Obstrucción de la justicia. Multa de $250.000 y 5 años en prisión. En La Gran Historia, Kevin comete 2 crímenes. Ignorar 2 veces la petición de ayuda de un niño. 2 casos de negligencia en el cumplimiento del deber. Multa de $2000 y 2 años en prisión. En La Venganza del Enjambre, Kevin comete un crimen. Agredir a alguien para interrogarle. Uso excesivo de la fuerza. Multa de $250.000 y 10 años en prisión. En Saludos de Decadón, Kevin comete 2 crímenes. Confiscar tecnología para venderla. Receptación de bienes robados. Multa de $10.000 y 10 años en prisión. Más adelante vemos este Decadón, pero no sabemos qué pasa con él, así que al no verlo de nuevo, asumiré que Kevin sí lo vendió. Dejar escapar a un criminal. Obstrucción de la justicia. Multa de $250.000 y 5 años en prisión. En Doble o Nada, Kevin comete 4 crímenes. Aparcar un avión en vía pública. Uso indebido de vehículos aéreos y obstrucción del tráfico público. Multa de $5.000 y 6 meses en prisión. Invadir 2 veces propiedad privada. 2 casos de allanamiento. Multa de $2.000 y 1 año en prisión. Herir a un civil. Asalto simple. Multa de $1000 y 1 año en prisión. En Que Viene el Huevero, Kevin comete un crimen. Entrenar disparos en vía pública. Uso indebido de armas de fuego en lugares públicos. Multa de $250.000 y 10 años en prisión. En Alegres Regresos, Kevin comete 3 crímenes. Fraude por no casarse. Fraude contractual. Multa de $250.000 y 5 años en prisión. Agredir a un criminal. Asalto simple. Multa de $1000 y 1 año en prisión. Vender a un civil. Tráfico de personas. Multa de $1 millón. En Los Propósitos de Otto, Kevin comete 2 crímenes. Colaborar con otros criminales para intentar fugarse. Conspiración para fuga. Multa de $250.000 y 5 años en prisión. Iniciar una pelea. Alteración del orden público. Multa de $5.000 y 6 meses en prisión. En Los Fanáticos de la Maldad, Kevin comete un crimen. Invadir propiedad privada. Allanamiento. Multa de $1.000 y 6 meses en prisión. En Arma 11 parte 1, Kevin comete 6 crímenes. 2 invasiones de propiedad privada. 2 casos de allanamiento. Multa de $2.000 y 1 año en prisión. Desobediencia de orden de desalojo. Desobediencia a una orden judicial. Multa de $5.000 y 6 meses en prisión. Intento de agresión a un agente de la ley. Intento de agresión. Multa de $1.000 y 1 año en prisión. Colaboración para cometer homicidio. Conspiración. 10 años en prisión. Agredir a un agente de la ley. Asalto simple. Multa de $1.000 y 1 año en prisión. En Arma 11 parte 2, Kevin comete 19 crímenes. No se tendrán en cuenta los crímenes que Kevin realizó bajo las órdenes de Cervantes, pero sí los crímenes que cometió luego de haberse salido de lo planeado. Robo violento. Robo a mano armada. Multa de $10.000 y 20 años en prisión. 7 agresiones físicas. 7 asaltos simples. Multa de $7.000 y 7 años en prisión. 7 intentos de homicidio. 7 intentos de homicidio. 70 años en prisión. Huir de la policía. Evasión de la autoridad. Multa de $5.000 y 5 años en prisión. Agredir a un agente de la ley. Asalto simple. Multa de $1.000 y 1 año en prisión. Robo violento. Robo a mano armada. Multa de $10.000 y 20 años en prisión. Secuestro de un agente de la ley. Secuestro. Multa de $250.000 y 30 años en prisión. Y en A la tercera va la hechicera, Kevin comete un solo crimen, cerrando así su historial delictivo. Intento de homicidio. Intento de homicidio. 10 años en prisión. En conclusión, Kevin Eleven ha acumulado a lo largo de las 4 series de la franquicia un total de 284 crímenes, 4 cargos por hurto menor, 10 cargos por daño a propiedad pública, 18 cargos por allanamiento, 2 cargos por intento de robo, 14 cargos por daño a propiedad privada, 18 cargos por asalto agravado, 6 cargos por evasión de la autoridad, 60 cargos por intento de homicidio, 3 cargos por sabotaje, 45 cargos por asalto simple, 13 cargos
cargos por robo a mano armada, 2 cargos por intimidación, 7 cargos por secuestro, 8 cargos por conspiración, 1 cargo por maltrato animal, 1 cargo por extorsión, 2 cargos por tráfico de armas, 17 cargos por infracción de tráfico, 16 cargos por desacato, 2 cargos por receptación de bienes robados, 2 cargos por hurto mayor, 1 cargo por posesión de un arma, 5 cargos por amenaza, 5 cargos por obstrucción de la justicia, 1 cargo por acceso no autorizado a información confidencial, 1 cargo por manipulación negligente de tecnología, 3 cargos por omisión del deber, 1 cargo por conversión ilegal de propiedad, 2 cargos por intento de agresión, 5 cargos por uso excesivo de la fuerza, 1 cargo por homicidio involuntario, 1 cargo por conducción negligente, 1 cargo por molestia pública, 1 cargo por uso indebido de armamento militar, 2 cargos por alteración del orden público, 3 cargos por intento de robo, 1 cargo por conducción imprudente, 1 cargo por negligencia criminal, 15 cargos por homicidio, 1 cargo por conducción temeraria, 1 cargo por participación en carreras ilegales, 2 cargos por negligencia del cumplimiento del deber, 1 cargo por uso indebido de vehículos aéreos, 1 cargo por obstrucción del tráfico público, 1 cargo por uso indebido de armas de fuego en lugares públicos, 1 cargo por fraude contractual, 1 cargo por tráfico de personas y 1 cargo por desobediencia a una orden judicial. En definitiva, Kevin Eleven acumula la cantidad de 4.169 años y 6 meses en prisión, una pena de muerte y 8.866.515 dólares en multas. Espero que les haya gustado el vídeo y si es así no olviden dejar su like y suscribirse. La verdad que ha sido mucho más complicado de lo que pensé en un inicio, pero hey, creo que valdrá la pena. Sin nada más que decir, yo he sido Dave y me metieron preso. Y ahora que Dave no puede hablar, aprovecho para recalcar que ni Dave ni mucho menos yo somos expertos en el Código Penal de Estados Unidos. Nomás esperamos que hayan disfrutado del vídeo. Ya me voy. ¿Tú te vas a dejarme aquí, hijo de...?